Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en un video de Galardísimo y como pueden ver, el tema principal es más que nada hablar acerca de SNK, es decir, Shingeki no Kyojin, y sobre el video que hizo Dai acerca de que sigue considerando supuestamente él que no es una obra maestra, además de algunos otros videos que ya han estado saliendo acerca de la refutación de lo que dice Dai, es decir, este, hablar acerca de que una obra puede ser considerada una obra maestra ya es entrar en un lugar muy pantanoso porque tenemos que considerar que podríamos denominar una obra maestra, ¿no? Y bueno, realmente si nosotros quisiéramos decir que una obra pues es cualquier cosa que realice un artista y maestra quiere decir que tiene cierto nivel de maestría, bueno, ¿qué quiere decir maestría en cuanto a obras si supuestamente el arte es subjetivo? Y bueno, pues es bastante subjetivo, ¿no? Bueno, algo a lo que yo podría llegar a concluir es que si suficientes, ah, no sé, una manera simple de poder denominarlo, vamos a decirlo, sería que si una suficiente cantidad de personas llegan a profundizar a un nivel considerable en una obra sin necesidad de un esfuerzo que pueda ser considerado por una gran cantidad como irracional, es decir, que no están sacando esa profundidad prácticamente de un análisis bastante complejo de ellos mismos hacia la obra, sino más bien que la obra está suficientemente bien diseñada como para que ellos puedan profundizar de esa manera sin necesidad, como les digo, de ellos mismos realizar esta profundización y en la mayoría de las cosas está bien fundamentada en temas estudiados actuales, pues entonces podríamos considerar que tiene cierto nivel de maestría precisamente porque está manejando la teoría, digámoslo así, actual del arte y puede ser apreciado por algunos académicos con respecto a ese sistema. Claro que no necesariamente tiene que ser académico, simplemente una persona que tenga la suficiente capacidad de ver estos matices, que ya ha sido sometido a varias perspectivas diferentes de diferentes obras y más o menos puede tener una idea de esto. Es decir, yo considero que podríamos llegar a definir de manera bastante rigurosa lo que vendría siendo una obra maestra y de esa manera podríamos determinar si una obra es una obra maestra o no. De hecho, hasta podríamos llegar a considerar el arte, a tasarlo de manera objetiva, a pesar de que supuestamente es bastante subjetiva, con parámetros similares a los que acabo de describir. Pero aquí el punto no es tanto pues entrar al tema pantanoso de que si es una obra maestra o no, sino más bien el hecho de que mucha gente lo considera de esa manera y por qué Dai dice que no. Y la verdad es que así como ya lo han mencionado varios en sus videos respectivos, se puede ver que el análisis que realiza Dai más que nada es bastante vago, es decir, su, en la mayoría de veces que realiza análisis, se mantiene en este halo de sátira en el que, bueno, él plantea situaciones malas, supuestamente de una obra en cuestión. Más que nada yo lo conocí por la obra de Naruto y es por eso que pues tengo más relación con eso. De hecho, la mayoría lo conoce por esta obra en la que pues sí resalta ciertos hechos y además de ciertas ambigüedades, cosas ludonarrativamente hablando no tan claras, aunque claro que yo soy de la idea de que cualquier argumento puede ser considerado lo suficientemente bueno, que eso de dar cosas rebuscadas, realmente también no me gusta mucho decir que son cosas rebuscadas, si está bien planteado, si tiene una buena construcción, realmente no importa qué tan rebuscado, entre comillas, pueda ser algo, tal vez algo que podrías considerar menos eficiente es si todo esto que fue bastante complicado de construir no está expuesto de manera suficientemente clara y no es porque no porque así el autor lo haya querido, sino más bien porque por una falta de rigor y de eso puede denotar pues que en un principio no quería hacer esto y realmente utilizó esto más como una solución tipo Deus Ex Machina, entonces así pues sí podríamos considerar algo rebuscado como algo rebuscado, ¿no? Por ejemplo, yo a lo que me refiero es que puede ser algo bastante difícil de construir y que por ende no por eso le vas a quitar su prestigio. Es como decir que no considera suficientemente bueno una cierta ecuación matemática simplemente por el hecho de que pues requiere de bastantes pasos, es decir, obviamente no, porque así es como funcionan y debes de llegar cada uno de esos pasos, entonces más o menos debería ser algo similar, claro, sin quitarle
el factor de misterio, de secretismo que puede tener el autor para llegar a dar ciertos plot twists. Claro que eso es todo un arte precisamente porque requiere de un buen estudio que muchas veces no se encuentra de manera formalizada. Es prácticamente que un artista tiene que hallar la manera de hacer esto sin tener muchas instrucciones más que ciertas divagaciones de otros artistas, y es por eso que podríamos considerar una obra maestra aquella que puede conseguir estas cosas. Y bueno, Shingeki no Kyojin de hecho lo logra, es decir, de manera bastante objetiva y hasta, bueno, obviamente subjetiva, podemos ver que la obra en cuestión puede llegar a dar estos temas totalmente enrevesados, dando pequeños matices, teniendo un propósito comunicativo en el que su principal objetivo es no exponer, no sobreexponer su información, sino ir intentando darla de manera paulatina. Claro que en ocasiones sí peca un poco de lo que viene siendo demasiado texto, o sea, demasiada contextualización, aunque también intenta intercalar esto con pequeñas escenas en las que da información sin necesidad de exponerla de manera explícita. Y bueno, pues es que realmente no es tan fácil explicar cosas tan complejas simplemente con temas no tan estrictos, ¿no? O sea, no tan explícitos. Y en ese sentido, pues está bien. A veces tal vez pueda pecar un poco de sobreexposición, sin embargo, no es tan malo. Es decir, tal vez tenga ciertos propósitos comunicativos, quiera enfatizar ciertos puntos u otras cuestiones que vienen siendo más cuestiones del artista, es lo que demuestra en sí el hecho de que pueda darse el privilegio de hacer este ahondamiento que pues realmente tiene cierto conocimiento, es decir, cierta maestría, como lo podríamos denominar. Entonces, nosotros podemos considerar esto pues, un nivel técnico bastante avanzado, y las cuestiones de las que habla realmente son bastante, bueno, satíricas, porque ese es su estilo, podríamos decirlo, pero a veces, o lo que él hacía normalmente, era atacar buenos puntos y ir argumentando con argumentos más o menos considerables de eso, mientras le ponía un poco de sátira para más que nada atraer a su público. Sin embargo, pues aquí podemos ver que su sátira es más que nada con el propósito de desprestigiar, y podemos ver que sus argumentos son bastante flojos en el sentido de que no profundizan lo suficiente en los temas que se intentan tocar. Es decir, vamos a hablar específicamente de un punto o de otro, de varios puntos que pues yo considero que están muy mal tocados y también abordados, y también se ha hablado de eso en otros videos. Principalmente, por ejemplo, vamos a hablar de la médula espinal, que Dai dice y se enfoca demasiado en esto. Más que nada es un tipo de falacia porque está intentando hacer un hombre de paja. Está ridiculizando este argumento simplemente por aspectos que ni siquiera tienen mucho que ver con él, ¿no? Es decir, lo está desacreditando por un factor que realmente no tiene mucho que ver con la obra, que realmente no tiene realmente no es un error, es simplemente un recurso narrativo, y ese es el problema, ¿no? Porque dice que la columna vertebral que se le colocó a Ymir, dice que es algo bastante ficticio. ¿Ficticio en qué sentido? Bueno, dice que es bastante fantástico, de hecho. Y eso es, no sé si es tan bien, o sea, es decir, obviamente estamos hablando de una obra de ficción en la que pues pueden darse ciertas licencias, que es lo que normalmente uno siempre acepta. Es decir, no porque una obra sea ficticia, una obra tenga fantasía, quiere decir que va a dejar de ser una obra maestra, o sea, no va a se va a desacreditar. Y realmente este recurso no fue planteado de manera incorrecta, sino pues de hecho puede tener ciertas justificaciones, aunque fuese el hecho de que quisieras que tuviera justificaciones más científicas, es decir, que fuera basada en lo que viene siendo ciencia ficción, aún así podría ser. Es decir, nosotros en la obra desconocemos suficiente de este hito, de este recurso, y está suficientemente bien construido. Es decir, realmente no toda la obra se enfoca principalmente en el origen, sino más bien en las repercusiones. Entonces, tampoco tiene tanto problema el hecho de que hayan dicho esto, porque más que nada está intentando dar una profundización que al ver o ya, ¿cómo se llama? Manga reciente, es decir, ya la historia más actualizada, podemos ver que esto tiene más un propósito artístico, más un propósito de expresar una relación entre la columna vertebral, la teoría de gen posiblemente, de la supervivencia del gen egoísta y cosas por el estilo. Es decir, pues tiene un cierto sentido, es decir, más que nada artístico, y como les digo, también puede tener cierto fundamento eh, natural, es decir, de ciencia ficción, en el que, por ejemplo, podríamos hablar acerca de energía de punto cero, también del principio de inestable de Heisenberg, o de energía negativa, de otras cuestiones que podrían estar bien relacionadas con esta columna vertebral. Sin embargo, no se explican, y no se explican no porque el autor haya sido flojo en ese sentido, sino porque no es necesario. Es decir, si el autor se parara a explicarnos acerca de todo esto, la columna vertebral y todo, sería bastante expositivo,
Y podría ser, o sea, podría sobrar porque realmente la historia no se enfoca en el origen, realmente no nos importa mucho el origen, sino las repercusiones que está teniendo, que son específicamente repercusiones políticas, que es de lo que habla específicamente Dai, que dice que supuestamente no lo maneja bien lo que viene siendo el autor, y realmente no da argumentos muy sólidos de por qué considera que no lo está manejando demasiado bien. Bueno, hablar de la política, pues la verdad es demasiado complicado. Sin embargo, pues aquí tenemos a Giddel, creo que se llama, que supuestamente estudió Derecho, y pues él dice que hablando de política, pues él considera que está bien fundamentado que él estudió algunas cosas de política precisamente por haber estudiado Derecho. Claro que yo no estoy muy capacitado técnicamente hablando para hablar de política, sin embargo yo también considero, bajo ciertos escritos y ciertas cosas, que la verdad es que la mayoría de las cuestiones tienen política, más cuando se hablan de estas cosas. Es decir, política es simplemente pues, regir a un grupo grande, es decir, hacer acciones para poder mantener lo que viene siendo pues, un pueblo, ¿no? Entonces, si tu propósito es ese, pues ya estamos hablando de política en sí. Si tú quieres educar al pueblo para ayudarlo a crecer económicamente o cosas por el estilo, si tú quieres realizar una guerra para concientizar acerca de un problema, si tú tienes otras cuestiones, pues no importa. Es decir, también incluso las causas que justifican están basadas en hechos documentados, es como dice el propio Dai. Sin embargo, el hecho de volver a representarlos tampoco es un problema de narración, es decir, se está proponiendo esto y no te lo está replicando exactamente tal cual tampoco, sino que está dando una perspectiva, una propuesta. De hecho, el tema de lo que viene siendo el odio en el mundo, del desprestigio de estas divisiones, realmente es uno de los temas más comunes de la humanidad que se ha repetido de muchas maneras distintas. Claro que uno de los exponentes más grandes de la historia ha sido el holocausto, bueno, o sea, los nazis, y es por eso que, pues tal vez es que lo tiene tan arraigado, es por eso que lo considera luego, pero no quiere decir que haya sido el único tema. Han habido muchísimos casos de este tipo de discriminación y el hecho de que vuelva a repetirlo, que pueda tomarlo, no es en sí malo, porque nos está dando una propuesta diferente en cuanto a su sistema de exposición. Una de las cualidades extras que tiene es la manera en la que muestra las muertes, que es lo que menciona Dai, que tampoco es un recurso único, simplemente lo está combinando con todo lo demás, y ahí también podemos ver ese aspecto de maestría, es decir, cómo está manejando diferentes aspectos de obras que ya han sido generadas para generar su propia obra, y entonces eso demuestra lo que les digo, maestría en conocimientos, en el arte, en estas técnicas que muchas veces no es porque las haya estudiado de manera rigurosa y objetiva, porque como les digo, normalmente esto se mantiene subjetivo, sino porque tiene esta capacidad y pues así lo pudo plasmar en esta obra y pues, algo que puede costar, ¿no? O que puede ser innato de la persona, ya depende de muchas otras cuestiones. El punto es de que como pueden ver, estos aspectos que dice Day específicamente, que maneja muy bien la muerte, en el sentido de que la maneja con bastante crudeza, pues está bien, es decir, realmente, como les digo, no es un recurso que sea el único que lo maneje. Sin embargo, bueno, hay aspectos que podemos ver, la psique de las personas que se quedan una vez se mueren otros, las razones por las que se mueren que a veces no están bien, o es decir, se mueren casi por nada. De hecho, bueno, me sorprende bastante, bueno, se mueren por cuestiones importantes, ¿no? De causas de fuerza mayor, porque, bueno, son soldados que no están bien entrenados. De hecho, si ponemos a analizarnos eso bien, eh, hay algunos que se cuestionan el hecho de que los protagonistas se mantengan siempre vivos, ¿no? Y la verdad es que no todos los protagonistas se han mantenido vivos. Por ejemplo, Marco murió casi inmediatamente. Ahora, ¿por qué sobrevivieron el segundo, tercero y cuarto lugar? Bueno, pues porque eran titanes infiltrados. Ya de por sí tenían un entrenamiento militar supremo, además de que tenían estos titanes, se podían curar fácilmente. Entonces no tiene sentido que preguntes por qué ellos sobrevivían. ¿Por qué sobrevivió Sasha, que pues no tiene habilidades tan importantes, Connie o Jean? Pues sobrevivieron porque se mantieron demasiado cautos, y así tú te verificas, estos son demasiado cautos, cada quien tiene su habilidad para mantenerse lejos de los problemas, y además pues por alguna razón quedaron entre los mejores de esa de reclutas. Eso no quiere decir que matan a diestra y siniestra, lo único que mata a diestra y siniestra es mi casa, además de Levi Ackerman, y de todas maneras tiene una cierta justificación que sí es un poco ficticia, pero que está involucrada de hecho en el tema de los titanes, que también es algo bastante considerable, porque el único tema realmente ficticio que se encuentra es lo que menciona la columna vertebral de Ymir, y aún así, como les digo, eso no está nada justificado. Bueno, yo voy a cortar por aquí porque solamente tengo 15 minutos cada video, así que luego volvemos a este pequeño comentario, ¿no? Nos vemos en el siguiente.